Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Ni es el supertazón, ni la parada obligada para todo cinéfilo. ¿Es la más popular? Sí, sin duda. Pero eso no la hace en definitiva la más importante. La pasada entrega de los premios de la Academia, los también conocidos como los Óscares, es un ejemplo más de la decadencia de un reconocimiento que ha batallado en los últimos años con la atención del público. En el episodio 76 del podcast Sin Autopsias, que les invito a escuchar y seguir, me explayo mejor sobre el tema. Pero, en resumen, el Óscar ha batallado por mantener la atención del público en los últimos años. Además, si bien para la lógica de la propia industria que lo otorga sigue teniendo cierta importancia, aquellos que no han sido reconocidos por pueden aspirar en el mismo Hollywood a salarios similares o superiores a quienes lo reciben. Por si fuera poco, las películas ganadoras de un Óscar no son tampoco un imán de taquilla. Es más, podríamos asegurar con números en la mano que son un fracaso en el mercado. El propio cine de Hollywood presenta una decadencia destacada. Que el reconocimiento de su industria termine en una cinta menor a varias de sus competidoras en la categoría Mejor Película, obedece a los criterios mercantiles de una academia que desde sus orígenes ha privilegiado todo menos el cine. El infame Louis B. Mayer afirmó lo siguiente en los albores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sí, la que entrega el Óscar. Descubrí que la mejor manera de manejar a los cineastas era colgarles medallas. Si les otorgas trofeos y premios, se matarán para producir lo que yo quiera. Por eso se creó el premio de la Academia. Para aspirar a un Óscar, se sigue aplicando la lógica de mercado de Louis B. Mayer. El Óscar es un premio igualito al BAFTA británico, al César francés, al David de Donatello italiano, al Goya español, al Lola alemán y desde luego al Ariel mexicano. Es el premio que una Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas local entrega lo que de acuerdo a sus criterios creen que es bueno premiar. Y sí, como todo reconocimiento, es subjetivo. Afortunadamente el tema del Óscar descansará por varios meses más hasta la próxima edición. Hay oportunidad de hablar próximamente del Ariel y de ese otro cine que nunca aspirará a un premio, y no precisamente por falta de calidad. La formación de audiencias es clave para seguir desnudando la pobreza de un reconocimiento como el Óscar. Que la Coca-Cola sea popular, guste y llegue a todas partes, no significa que sea un producto con el que uno quiera nutrirse todos los días. Lo mismo sucede con el cine de Hollywood. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast, un episodio más que resultará interesante por distintos aspectos que ya ustedes estarán escuchando. Se inserta en el eje de historia, pero también por ahí un poco en el eje de educación, y creo que por primera vez nos centraremos un poco más también en el tema. No, creo que ya hay un episodio justamente en el que hablé de sismos, entonces bueno, ya será un segundo episodio un poco dedicado a la ciencia también. Y para ello le doy la bienvenida y me da mucho gusto que esté aquí presente al geógrafo Sócrates Carlos Villar Pérez. Él es licenciado en Geografía por la UNAM, ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la sinopsis ahí les pongo más información del geógrafo Sócrates. Sócrates, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar la charla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ti y a los demás por escuchar. Pues muchas gracias por estar acá, Sócrates. Y bueno, tu presencia aquí en este podcast nos remite por un evento que se conmemora justamente el día que se lanza este podcast, que es el 28 de marzo. El domingo, en ese entonces era un domingo, estamos grabando en un domingo, pero esto se publica en un lunes. El domingo 28 de marzo de 1982, a las 23:32 horas, mira qué curiosa hora, se registró un sismo de 3.5 grados en la escala de Richter. Le siguió una erupción que arrojó ceniza, rocas y gases hasta una altura de 17 kilómetros en la atmósfera. Esto fue el Chichonal, en Chiapas. Y bueno, estamos justamente recordando esta erupción de hace 40 años y por eso invité a Sócrates para platicar no solamente de este evento, sino también de los volcanes. ¿Qué son los volcanes y demás temas? Y Sócrates, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Normalmente siempre estamos viendo hacia el cielo, de repente pues vemos hacia nuestra tierra, algunos ven hacia el mar, pero en el centro del planeta hay una
bola caliente ahí está vivo, y es creo que algo de lo que no solemos hablar. De repente, pues bueno, alguien que vive en la Ciudad de México pues sabe que se mueve la Tierra, y entonces ahí nos recuerda un poquito el planeta que está vivo por dentro, pero no lo tenemos tan claro. Cuéntanos un poquito qué es lo que hay en el centro, debajo del planeta, Sócrates. Claro que sí. Bueno, pues hay que tener primeramente que toda esta parte de los procesos, ¿no? De toda esta parte interna de la Tierra, pues es hipótesis, ¿no? O sea, los esquemas que nosotros vemos en los libros, ¿no? De geografía, de secundaria, preparatoria, incluso en libros, ¿no? De universidad, ya de geología, pues estos esquemas, ¿no? Hipótesis que es el núcleo interno, núcleo externo, hemos escuchado estos términos, ¿no? De las capas internas de la Tierra. Como comenta, siempre estamos fijando, ¿no? Esta atención en la parte eh, del- de la superficie, ¿no? Siempre vemos el cielo, ¿no? E incluso, ¿no? Tampoco tenemos en cuenta la atmósfera. O sea, que también las capas de la atmósfera son bien importantes Mm. y pues no les tenemos, ¿no? Cierta atención. Entonces, al igual que en la atmósfera, en la parte interna, pues como nosotros no lo vemos, no lo sentimos, no lo olemos, pues prácticamente pasa desapercibida. Entonces, ¿cómo viene siendo esta parte del esquema interno? Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, ¿no? Este núcleo, ¿sí? De la Tierra tiene una temperatura aproximadamente de 6.000 grados centígrados, ¿no? Que es prácticamente la superficie del Sol, Mm. ¿ok? El Sol tiene un núcleo con una temperatura de 11.000 grados centígrados aproximadamente, entonces son muy contrastantes, ¿no? Las temperaturas. Entonces, esto que al final es un- una bola caliente, ¿sí? De altas temperaturas, grandes presiones y tiene por lo regular eh, una mezcla de elementos químicos, ¿sí? Aluminio, sílice, magnesio, ¿no? O sea, tiene una N cantidad de minerales, que también esto hace, ¿no? La parte del, del, del magnetismo de la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos después de esta bola que tenemos, que es muy caliente, que es el núcleo, ¿sí? Que muchos dicen que pues es sólida, gaseosa, pues bueno, al final pues tiene, ¿no? Ahí una composición eh, sintre sólida, plasmática, ¿no? En el cual no es líquida totalmente, pero bueno, cuando tenemos esta bola caliente en el centro, después va a ir a la parte de la periferia, ¿no? Que viene siendo el manto. El manto es esta capa interna de la Tierra que está compuesta por gases, ¿sí? Principalmente estos gases, mientras más va ascendiendo, más va subiendo hacia la superficie, ¿sí? Estas capas, pues la temperatura comienza a disminuir, ¿no? O sea, disminuir, eh, que son, ¿no? 4.000 grados centígrados, 3.000 grados centígrados. O sea, son muy, 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 muy altas estas temperaturas. Y después tenemos una capa que se llama la litosfera, o también se le conoce como las placas tectónicas. Sí, que estas placas tectónicas va a ser el aislante de todo esto que se va a encontrar abajo de la Tierra, pues estas placas tectónicas pues van a absorber, ¿no? También toda esta fuerza, este calor, esta dinámica, este movimiento. Por eso, todo el vapor que se encuentra por debajo de la superficie, pues va a generar, ¿sí? Va a generar movimientos, por eso las placas tectónicas se mueven, por eso hay sismos, por eso hay volcanes, porque todo esta capa gaseosa, pues va a comenzar poco a poco a hacer una dinámica, un movimiento de las placas tectónicas. Y esto, por consiguiente, va a llevar a sismos o terremotos y también va a llevar a lo que son los edificios volcánicos. ¿Ok? Entonces, hay que tener presente que las cámaras magmáticas no vienen ni del centro de la Tierra. Hemos visto estas películas muy bonitas, ¿no? Que es de Julio Verne y esos cuentos también, Ajá. ¿no? En sus libros, que escribe maravilloso. Eh, Sin embargo, hay cosas que se acercan, sí, muy utópicas, que está bonito, dice cosas bonitas, ¿no? Biológicamente, naturalmente, pero pues va más allá de la imaginación. Prácticamente estas cámaras magmáticas no vienen del centro de la Tierra ni de la manto, o sea, vienen casi arriba o a poca distancia de la superficie, ¿no? Pueden estar a 10 kilómetros las cámaras magmáticas, cuando realmente el centro de la Tierra está a 6.300 kilómetros
de distancia, ¿no? Desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Entonces, realmente, tal vez las cámaras magmáticas pueden estar a 50 kilómetros, 30 kilómetros, pero jamás van a estar en el centro de la Tierra. Sócrates, quizá mis preguntas vayan a resultar un poco obvias, tú me disculparás, lo mío es la historia y el cine y la educación de este tipo de temas. Pero a ver, sabemos que las estrellas mueren el planeta muere por dentro, o sea, ese núcleo se va a apagar en algún momento. Sí, sí, obviamente, como en todo en la vida, ¿no? Hay un fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos tiempos, pues, son geológicos. Nosotros realmente no podemos percibir todos estos cambios. Sí, las estrellas, pues, tienen cierta evolución, nacen, tienen igual miles de años, millones de años, hasta que mueren, ¿no? Lo que se llaman las estrellas enanas, ¿no? Este Ujú. tipo pues, ya de la fase final. También el planeta Tierra va para allá. Sin embargo, hay que tener presente que ahorita la dinámica, el que haya tantos terremotos, el que haya tantos fenómenos naturales, que muchos los vemos como catastróficos o como cosas eh, bueno, no ahorita, pero antes sí se veían sobrenaturales, ¿no? Pues prácticamente, ¿no? Sí hay que tener presente que pues todo esto, ¿no? Pues va ligado a la parte pues sí, de la geología, ¿no? De la Tierra. Claro. Sí, es un símbolo de que, pues sí, finalmente el planeta está vivo. El origen del planeta nos lo imaginamos y también algunos han mostrado en imágenes, en audiovisuales, un planeta volcánico, ¿no? Al inicio esa bola, imagino, era tan caliente que justamente estaba en toda la superficie y de ahí se habla también de, entre muchas cosas, pues una parte fundamental, el origen de la vida a partir de estos volcanes, de estos gases, de estos minerales que ya mencionaste, Sócrates. Sí, hay que tener presente que la Tierra sufrió una serie de cambios. Por ejemplo, ahorita se habla mucho del cambio climático. Sí, al final los cambios climáticos siempre se han dado. Más bien ahorita hay una degradación ambiental bastante intensa que ha generado que estos cambios se aceleren, ¿sí? Que antes tal vez eran en 300, 400, 600, 1000 años, no lo sé. Y ahorita con tanta actividad humana, pues se han acelerado estos procesos. Entonces, enfocándolo en esa parte de la dinámica del planeta, ha habido bastantes cambios, ¿sí? Tenemos que ha habido glaciaciones, ha habido vulcanismo, ha habido lluvias extraordinarias y ha habido lluvias ácidas, ¿sí? En las cuales no había vida, ¿no? Ujú. Entonces, en estos 4.700 millones de años, que es más o menos 4.000, sí, lo que se ha llevado la datación de la Tierra, pues han transcurrido varios eventos. Uno de estos son los volcanes, ¿sí? Que también hay que imaginar, reconstruir. Al final también eso es la geografía y la geomorfología, estas ciencias de la Tierra, el tratar de reconstruir la Tierra, ¿sí? A partir pues, de los eventos que ya hay. Como dice un geólogo, James Hutton, ¿no? Que es el presente, no, el presente es la clave del pasado. ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues para poder entender lo que antes había, pues hay que estudiar lo que hay ahora. Las glaciaciones, ¿sí? Han estado también presentes en el planeta varios años, miles de años de glaciaciones, en el cual el planeta ha estado congelado, ¿sí? Ha estado bajo el hielo, climas gélidos bastante intensos en los cuales no había vida, y la tendencia era esa, ¿sí? En la cual también estamos nosotros a expensas del sol, del calor del sol. Si el sol disminuye su intensidad de la radiación, pues nosotros nos vemos afectados. Si aumenta esa intensidad, pues los aparatos electrodomésticos, bueno, todo prácticamente pues se atrofia por el magnetismo. Entonces, teníamos en el planeta una época bastante gélida, glaciares por todos lados. ¿Y qué crees? Los volcanes, como mencionas, fueron los que le dieron esta chispa en el cual tanto CO2, la lava, todo esto procesos internos de la Tierra van a comenzar a emanar a la superficie, van a comenzar a darle calor, van a comenzar a darle, ¿no? Estas condiciones aptas poco a poco para que se pueda generar la vida. Obviamente no fue de un solo, de un jalón la vida, o sea, ha ido, ¿no? A partir de organismos pluricelulares, unicelulares, bastantes, ¿sí? Que al final eran a partir
plancton, ¿no? Que no es la vida como la conocemos ahora. Ha evolucionado. Antes las plantas eran enormes, antes los dinosaurios, ¿no? O sea, que son cosas que están ahí. A partir de los fósiles, a partir de ciertas evidencias, sabemos que el planeta ha cambiado. Y los volcanes han tenido un papel fundamental para este cambio, ¿sí? Y ha tenido este cambio y seguirá teniendo este cambio los volcanes, ¿sí? Sí, resulta un tanto abrumador pensar en los tiempos de la Tierra, ¿no? Hace sentirlo a uno absolutamente insignificante. Y Sócrates, hay teorías por ahí de que, porque bueno, uno de los grandes misterios es el origen del agua, ¿no? Pero hay quienes ligan el origen del agua justamente a todo este conjunto de gases y los volcanes, ¿no? Todavía son teorías que permanecen ahí, Sí, 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 hay agua, ¿sí? O sea, hay que tener presente que en muchas entidades de la Tierra, pues hay agua, ¿no? De diferente forma, pero hay el elemento, ¿no? Como tal, bueno, o sea, de la composición, ¿no? Química, que es el H2O, existe. El agua también se dio a partir, ¿no? De ciertos procesos, obviamente antes había agua, pero era lluvia ácida, ¿sí? Lo que se conoce la lluvia ácida, en el cual pues comenzaba a llover, ¿sí? Pero pues no llovía como ahorita. Obviamente también aquí en la ciudad, en Ujú. ocasiones o gran parte hay agua, lluvia ácida. No lo sentimos, no lo sabemos, saboreamos, no lo olemos, pero pues hay ciertas consecuencias, ¿no? Luego la corrosión en las pinturas de los carros, cuando ya realmente pues es muy, muy concentrado, ¿no? Lo que hay en el agua. En la parte de la evolución, ¿sí? De todo este elemento, eh, es muy bonita la historia de la Tierra porque, pues, las rocas también es lo que nosotros no le damos la importancia. Ah, sí, pues las piedras, las rocas, pues realmente las rocas, ¿no? Ajá. De ahí viene todo, los minerales, o sea, los lentes, lo que vienen en los tornillos de los carros, de los celulares, las computadoras, cualquier cosa lleva minerales o lleva también partes de las rocas, ¿no? Entonces, no le hemos dado la importancia que realmente la roca también pues conlleva en este proceso biológico. La roca pues tiene porosidad, o sea, si lo vemos así en microscopio, pues tiene pequeñas cavidades la roca y justamente en esas pequeñas cavidades, pues cuando comienza a haber emanaciones de CO2, emanaciones de vapor de agua, ¿no? También que los volcanes, o sea, no tiene que haber como tal un manantial ahí, pero pues puede haber algo ya muy abajo y pues comienza, ¿no? A evaporar. Entonces, los volcanes realmente son un proceso bastante complejo y bastante importante en los procesos de la vida que no le hemos dado la importancia. La formación del agua, justamente sucede a los volcanes, es esta parte de las rocas, ¿no? Que al final, pues gran parte de las rocas que se encuentran en el planeta son rocas volcánicas, ¿sí? Son rocas basálticas pues se han presentado, ¿no? Pues estas rocas por lo regular tienden a presentar vesículas o estas pequeñas porosidades, ¿no? Dependiendo del tipo de roca, pero al final, si son vesículas o no, hay porosidades en las rocas. Y ahí se queda el agua, ahí se comienza a concentrar ciertas cosas húmedas, ¿no? Y es cuando comienza a haber pequeñas algas, comienzan a crecer los líquenes, ¿no? Que al final son microecosistemas que favorecen a ciertas cosas que nosotros no podemos comprender todavía, o al menos nosotros como citadinos, ¿no? Que también pues, no nos interesa mucho, no nos metemos mucho a ese tipo de temas de, pues bueno, a ver, ¿de dónde viene el agua, no? Por ejemplo, o decir, bueno, no estoy viviendo en un lago volcánico, ¿no? Con materiales volcánicos que cuando tiembla, pues por eso se siente más aquí, ¿no? Que en otros lugares, porque pues, abajo hay puras rocas, cenizas, piroclastos, entre otros. Entonces el agua, pues sí, prácticamente es un elemento vital que se va también a formar a partir de estos procesos volcánicos, ¿no? Dentro de muchos, bueno, hace muchos millones de años. ¿Por qué siguen haciendo volcanes, Sócrates? ¿No? Estábamos recordando, ya entraremos en el siguiente bloque más específicamente sobre el Chichonal, pero ¿por qué siguen surgiendo volcanes? Los volcanes son manifestaciones, o sea, primero hay que tener presente que es un volcán, ¿no? O sea, un Ujú. volcán es una manifestación de los procesos internos que se van a generar, ¿sí?
en las capas internas de la Tierra. Este vulcanismo al final, estos procesos, pues va a tener este resultado en estructuras cónicas por lo regular, ¿no? Estas estructuras en forma de domos, estructuras convexas. No todo lo que es cónico son volcanes. O sea, hay que ver también ciertas cosillas, pero, o sea, por ejemplo, la roca, si hay fallas, muchos elementos para poder discernir si es un volcán o no. Pero lo que sí es importante es el por qué hay tantos volcanes en el planeta, ¿sí? Estos volcanes siempre se van a ir por lo regular, ¿sí? Por estas debilidades geológicas, estas debilidades de la corteza terrestre, y por eso hay estos lineamientos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Popo o al Iztaccíhuatl, pues vemos, ¿no? Que es una cordillera, una cadena montañosa alargada, ¿no? Igual Sierra de las Cruces, lo que separa Cuenca de México con Cuenca de Toluca, también es una cordillera alargada. Entonces, por lo regular, estos volcanes se van a presentar en esas debilidades de la superficie. Y lo tenemos en todo el mundo. O sea, el famoso anillo del Pacífico, lo han escuchado, que va pues, desde la parte de Tierra del Fuego, ¿no? Desde la Patagonia, hasta lo que es Japón, ¿no? Todavía entra y la tectónica entra por Turquía y todavía vemos volcanes en Italia, ¿no? Todas esas zonas de Europa. Y es una línea, ¿sí? En el cual pues va a ser muy notorio cómo en esa parte hay una gran actividad sísmica y volcánica. ¿Y por qué se dan los volcanes? Porque la sismicidad es constante, la sismicidad, pues prácticamente, o sea, ahí está rigiendo nuestro planeta. Incluso si nosotros vemos un mapa, los países van a ser muy geométricos. La República Mexicana, Cuba, Haití, por ejemplo, vean cómo es la morfología del país de Haití, Yemen, Omán, ¿no? Arabia Saudita, Etiopía. Solamente es cuestión de observación en la morfología de los países y estas geometrías, pues me está evidenciando que hay fallas geológicas. Y ahora, si sobreponemos un mapa volcánico o de distribución de volcanes, pues vamos a ver que van a ligarse, ¿no? Precisamente estas debilidades geológicas que son las fallas, ¿no? Y por eso, pues también hay tantos sismos. Por eso se le llaman bordes de placa. Los bordes de placa pueden ser convergentes, o sea, que se mete una placa con respecto a otra, divergentes, que se van a separar, pero divergentes se dividen, y las transformantes, que van a ser de manera paralela. Entonces, en el planeta tenemos esos tres movimientos, y en esos tres movimientos, pues vamos a tener evidencia de vulcanismo, ya sea submarino o ya sea continental. ¿Sí? Y los volcanes pues van a estar constantemente naciendo. ¿Por qué? Porque es un indicador que la Tierra está viva. Y ojo, hay dos procesos que van a formar las montañas o el relieve en la Tierra, que es la sismicidad y el vulcanismo. Son los únicos dos procesos de formación de relieve. Los otros, el hielo, el agua, los procesos que se forman afuera, se llaman procesos exógenos. Esos se van a encargar de nivelar, de destruir, de erosionar. Entonces, volcanes y sismos o terremotos se encargan de construir. Y lo que es la lluvia, el viento, el hielo, se encargan de destruir. Construyen y destruyen. Son los procesos del relieve. Y los volcanes son procesos constructores. En ocasiones destruyen, pero destruyen edificios, pero se vuelve a regenerar. Va a construir relieve. Lo que destruye es la parte humana, ¿no? Porque ya la gente llega a lugares donde no debe de vivir. La gente ya se comienza a crecer en cuestiones urbanas. Simplemente vemos Pompeya y ahorita lo que es Nápoles, o sea, Nápoles, donde estaba Pompeya, pues ya está enorme. La Ciudad de México, ¿no? Chalco, Amecameca, Iztapalapa, y sigue creciendo la ciudad. Entonces, esas cosillas es lo que no le hemos dado atención, ¿sí? Como seres humanos que estamos conviviendo con la naturaleza, ¿no? Porque aquí estamos metiendo el término egoturismo, ¿no? Siempre vemos esa parte, ¿no? El egoturismo, que al final Ajá. es yo.
y no vemos la parte ambiental. Sí, ahorita le entraremos a eso. No había escuchado eso del egoturismo, lo voy a empezar a usar, me parece muy afortunado, Sócrates, y desafortunado para el planeta. Pero bueno, justamente mencionas esta relación de los sismos y los volcanes. Bueno, resulta alucinante pensar entonces que un volcán como el Popocatépetl, o sea, ¿de qué tamaño ha de haber sido el surgimiento de ese tipo de volcán, ¿no? Y si te vas al Everest, pues cómo ha de haber sido ese movimiento sísmico que generó ese tipo de relieves, ¿no? Eso sí termina siendo un poco alucinante, pero quizá especificar también, ya mencionabas un poco, pero la relación entre los sismos y los volcanes, porque pues es algo que en nuestro país es pan de todos los días, ¿no? Recuerdo por ahí de los 90 con toda la actividad del Popo, finales, inicios también de los 2000, cuando caía la ceniza, llegaba a la Ciudad de México, y siempre se decía eso, ¿no? Si explota el Popo, pues entonces va a haber un sismo igual fuerte y todas esas teorías y cosas ahí. Un poquito como cuál es la relación de esto y si también toda la actividad sísmica también puede hablarnos de un futuro volcán en surgimiento. Claro. Sí, aquí cuando comienza a haber actividad volcánica, siempre va acompañada de movimientos del suelo, ¿no? Ahora, hay que tener también esta diferenciación de los tremores y los temblores. Los Mm, tremores son estos movimientos que se van a dar a partir de eventos volcánicos. Sí, o sea, la cámara magmática comienza a tener actividad, es una gran, es una cápsula en donde va a tener ahí guardado gases, de todo, ¿no? Y al final es como un express, ¿sí? Mientras más tenga un tapón ese volcán o ese conducto, pues la química del magma también es bien importante, o sea, cuánto sílice comienza a tener esa cámara magmática, cómo se comienza a enriquecer esta cámara magmática, y justamente cuando comienza a ver estos movimientos volcánicos, la cámara magmática comienza a vibrar, comienza a cimbrarse, ¿sí? Y es cuando se comienzan a dar los tremores. Luego dicen, es que vibró Don Goyo, es que vibró el volcán. Eso de vibrar es porque la cámara magmática por dentro, ¿sí? Se está moviendo, está teniendo dinámica. Esos gases pues quieren salir, pero no están teniendo lugar por donde. Entonces van saliendo poco a poco, ¿no? Por ciertas fracturas. La diferencia de un sismo o de un temblor es que los temblores o los sismos pues vienen o están diferenciados, que vienen desde la parte del contacto de la placa tectónica, ¿sí? O sea, por lo regular siempre escuchamos que el epicentro es en Acapulco, es en Oaxaca, por lo regular, ¿no? No siempre son así, pero por lo regular son en la trinchera o en estos límites de placa que se encuentran en el océano, por lo regular. Esto, y cuando son los tremores, es que son estos movimientos que el volcán va a generar. Ahora, ¿cuál es la asociación, ¿sí? De todo esto de los sismos? Cuando comienza a haber eventos volcánicos, comienza a sembrarse el volcán, comienza a haber tremores, ¿sí? Entonces, no sé si hace poquito, bueno, no, ahorita no sé el por qué, ¿no? Que hace poquito tembló, ¿no? Y ujú. que no sonó la alerta sísmica. Entonces, pues también puede ser, ¿no? Que pues, el volcán, ¿no? O que comience a hacer explosión. Bueno, no va a Sí. hacer explosión, pero comience a dar ciertos eventos. También Chichinautzin, donde está Chitle, el Ujú. Ajusco, todo eso, no estamos descartando que también por ahí van a ser un volcán. Ya está estudiado que van a ser un volcán en ese sentido, en ese lugar, por allá, Ahora. pero pues puede ser que también pues, parte de que haya sonado la alerta sísmica y no haya, yo digo, que haya temblado y no haya sonado, puede ser, no es no es la realidad, pero pues, puede ser, ¿no? Que por ahí una cámara magmática comienza, ¿no? Ya a moverse. Entonces, la relación sismicidad-vulcanismo es muy estrecha, porque acuérdate que siempre que va a haber una falla geológica o donde son esas debilidades, pues por ahí va a tener la facilidad. La naturaleza se ve a lo fácil. Yo me voy por donde pueda salir y pues, si hay una fractura, ahí nace el volcán. Ejemplo, el Paricutín, ¿no? O sea, el Paricutín cuando nació no fue nada más el volcán, sino se hizo una grieta, comenzó a salir gas, no como tal lava, gas y piroclasto, ceniza. Así nace un volcán. No es que nada más se formó el con ella, sino es un proceso de construcción poco a poco, ¿sí? Que saca la lava
Por eso es un proceso constructivo. Saca lava, se construye, se enfría. Saca lava, se construye más y se enfría, etcétera, etcétera, y así hasta que sean volcanes. O sea, como el Xitle, muy menos de 200, 300 metros, o el Popo, ¿no? Que tiene más de 1000 metros. Sí. Pues bueno, muy interesante lo que hemos estado escuchando, Sócrates. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de los volcanes y sí, vamos a adentrarnos justamente en el evento que nos trae a hablar a 40 años, que es el del Chichonal. Estamos con el geógrafo Sócrates Carlos Villar Pérez, licenciado en Geografía por la UNAM. Ya regresamos a este podcast, no se vayan. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Un aeropuerto que pretenda ser internacional debe cumplir con los estándares de seguridad que emite la Organización de Aviación Civil Internacional. Dicha institución es la encargada de evaluar todos los elementos que conforman las instalaciones del aeropuerto y de su entorno. Y si cumplen todos los requisitos, se emite una certificación con la cual las líneas aéreas internacionales tienen la certeza de saber que el uso de ese aeropuerto es seguro. Uno de los elementos es la ubicación, la cual en términos de seguridad debe tomar en cuenta factores como la proximidad o altura de obstáculos, tanto naturales como artificiales, la visibilidad tanto desde la aeronave como desde la torre de control, los vientos, evitando las zonas con vientos irregulares, factores climatológicos y su comportamiento, y el medio ambiente, entre otras. Las aeronaves cuentan hoy en día con un sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS por sus siglas en inglés. Y si las elevaciones o alturas de los cerros, montañas, antenas, edificios, etc., alrededor no tienen una distancia mínima adecuada con respecto al aeropuerto, el sistema de aterrizaje instrumental, que es un sistema de control normalizado en todo el mundo y que permite que un avión sea guiado con precisión durante la aproximación a la pista de aterrizaje, puede no ser lo útil que debe esperarse y provocar situaciones no ideales que comprometen la seguridad. Al elegir la ubicación adecuada, también se debe considerar evitar conflictos en el espacio aéreo, por cercanía o cruce con otros espacios aéreos de aeropuertos cercanos, y que permita que el control de tráfico aéreo pueda organizar a los vuelos operados bajo las reglas de vuelo por instrumentos para mantener una distancia correcta y permitir aproximaciones seguras y evitar colisiones. La capital mexicana se encuentra ubicada en un valle rodeado de montañas elevadas. Esta orografía hace que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opere con un solo corredor de aproximación, es decir, con una sola ruta que siguen los aviones para descender a la ciudad. Los aeropuertos que no tienen ningún obstáculo geográfico pueden hacer 2 o 3 corredores, dependiendo del número de pistas que tengan y la distancia que haya entre pistas. Ciudades con gran flujo de vuelos como Atlanta, Londres, Pekín, París, Chicago o Nueva York tienen múltiples corredores gracias a las condiciones orográficas favorables que tienen. Además, sus puertos aéreos utilizan 2 o 3 pistas simultáneas, donde aterrizan y despegan aviones al mismo tiempo. La altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar a la que se ubica Ciudad de México también hace que el aire sea más liviano, lo cual es un factor a considerar para la operación aeronáutica. Entre mayor altura sobre el nivel del mar esté el aeropuerto, se requiere de mayor longitud de pista para el despegue, ya que en muchas ocasiones el avión no tiene la capacidad de despegar con su peso máximo de despegue. A mayor altitud, los aeropuertos requieren que las pistas tengan una mayor separación entre sí. La planeación y construcción de un aeropuerto no es para nada sencilla. Un aeropuerto se diseña comenzando con el espacio aéreo, de ahí se elige el mejor punto geográfico y es ahí donde debe construirse. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de esta breve pausa regresamos con el geógrafo Sócrates Carlos Villar Pérez y estamos hablando de volcanes. Y bueno, antes del corte, Sócrates nos mencionaba sobre esta zona en donde se tiene estudiado que puede surgir un volcán. O sea, digo, en la Ciudad de México hay volcanes y
¿Y entonces nos dices que puede salir un nuevo volcán en la Ciudad de México? Bueno, sí, yo como tal no, yo comparto la información, ¿no? Pero sí hay Ajá. en la literatura, sí, ya científicos han hecho esta propuesta, ¿no? En la cual, debido a, la naturaleza es periódica, o sea, la periodicidad, ¿no? O sea, no siempre va a haber sismos tan fuertes, no siempre va a haber inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, como en todo en la vida, al final pues, todo es cíclico, ¿no? Pues comienza a haber eventos donde más se van a intensificar estos eventos, estos fenómenos. Entonces, en la parte sur de la cuenca de México, pues tenemos Sierra de Chichinautzin. Aquí el volcán más joven o de los más jóvenes que se ha datado es el volcán Xitle, que pues prácticamente ha sido como un Paricutín, un mini Pompeya, ¿no? Que pues movilizó a la civilización de Cuicuilco, ¿no? Que también, pues ahí hay hipótesis, ¿no? Que de allá de Cuicuilco se fueron para Tehuacán, y bueno, X cantidad de hipótesis, ¿no? Pero bueno, sí, en toda esa zona que tenemos en Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, todos los cerritos, que como lo conocemos, cerritos, son volcanes, ¿sí? Estamos dentro de un campo monogenético de una cantidad N de volcanes, ¿sí? Tenemos aproximadamente en esa parte sur de la cuenca de México 220 volcanes, ¿sí? Chiquitos. Entonces, esos volcanes, es más fácil que un volcán nazca que uno de esos haga explosión ahorita. Pero pues, justamente se ha datado en el cual, pues aproximadamente cada 2000 años nace un volcán. Y el último que nació fue el Xitle, que fue aproximadamente 1600 aproximadamente, la datación. Ajá. Entonces ya estamos en el límite, ¿no? Más o menos ya de 2000 años. O sea, puede ser que que nazca el volcán en 10 años, puede que nazca el volcán en 300 años, ¿no? Es subjetivo por la geología. Pero pues justamente eso, ¿no? El que podamos tener esta conciencia en dónde estamos viviendo. Ahora, no solamente tenemos el que pueden hacer, o sea, también el Popocatépetl está muy activo, ¿sí? Tenemos muchos volcanes que pues pueden ser activos, pues. O sea, el Iztaccíhuatl es un complejo volcánico de 7 volcanes juntos, ¿no? Entonces, ya, pues se ha mencionado que las cámaras magmáticas, pues han disminuido su actividad, pero pues bueno, con Don Goyo tenemos, ¿para qué queremos más, no? O sea, y no es que nos llegue la lava, esos volcanes no son de lava, esos volcanes son de flujos piroclásticos, ¿no? Esos volcanes sacan estos grandes nubes ardientes que pues, son de los volcanes pues, más peligrosos, ¿no? Son nubes calientes que, pues bueno, ya lo vamos a ver después, ¿no? Que esas nubes piroclásticas y justamente el Popocatépetl, nosotros que vivimos aquí o los que viven en la cuenca de Puebla o los que viven en Cuernavaca, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Donde estamos viviendo, porque no quiero imaginar que nos agarre, no nos va a llegar la lava, nos va a llegar la ceniza. Y si no en la ceniza nos llega en época de lluvias, o sea, si hay más de 40, 50 centímetros de ceniza, ¿qué crees? Los techos se colapsan, porque, o sea, es un cementante todo eso, ¿no? Entonces, no solamente los volcanes grandes echan piroclastos o estas cenizas, también los volcanes chiquitos, como el Paricutín, ¿no? Que sepultó 2, 3 metros, ¿no? De ceniza a los poblados aledaños. Entonces, hay que tener presente que en México vivimos en una región volcánica, en la parte central, vivimos en una región volcánica, desde lo que es Jalisco hasta lo que es Veracruz. También tenemos volcanes en lo que es Chiapas, ¿no? Tenemos el volcán Chichonal y el volcán Tacaná. Entonces, pues no hay que ser ajenos, ¿no? En el lugar en donde vivimos. Hay que estar siempre informándonos. Vamos a ser vulnerables, eso sí, pero vamos a ser menos vulnerables si yo sé que hay un volcán y sé qué hacer, que si realmente pues, estoy distraído pensando en otras cosas y cuando me agarra el volcán, ay, pues ¿qué hago? ¿No? Entonces, sí, es importante saber que estamos en una cuenca tectovolcánica y que desde Jalisco hasta Veracruz tenemos una N cantidad de volcanes distribuidos. Volcán de Colima, el Nevado el de Fuego de Colima, el Tancítaro, el Paricutín, el Jorullo, tenemos el volcán Nevado de Toluca, Sierra de las Cruces, Popocatépetl, Monte Tlaloc, Malinche, Pico de Orizaba, una cadena. ¿Y qué creen? Sobre esa franja está la mayor densidad de población en México, la parte central, ¿no?
Pues sí, digo, no quiero culpar a nuestros antepasados, pero pues bueno, ahí nos pusieron y aquí seguimos, porque también eso es cierto, o sea, como bien dices, o sea, cada vez que hay un sismo, a mí luego me tildan de catastrofista y digo, es un amable recordatorio de que en algún momento, pues va a haber un sismo mayor, ¿no? Toco madera, pero pues finalmente así es, ¿no? Entonces, Y bueno, va ahora a ser. tenemos un amable recordatorio de que también puede surgir por ahí un volcán. Oye, Sócrates, pues hablemos del Chichonal justamente, coincidentemente, bueno, el previo a la entrevista fue una serie de coincidencias. Le mando un saludo a Anabel Rodríguez, que fue mi colega en la escuela, que me pasó el contacto de Sócrates en un día en el que yo dije, yo ya no voy a poder hacer mi episodio del Chichonal y de los volcanes, y de repente sucedió esto, que Sócrates estaba disponible, y además, Sócrates, tú te fuiste el año pasado al año en el que estamos grabando, que es 2022, te fuiste en 2021, recientemente al Chichonal, y además también has hecho estudios allá y demás. Entonces, bueno, fue todo muy coincidente y me dio mucho gusto que así fuera. Pero bueno, cuéntanos un poquito de esa zona del Chichonal, no sé por dónde quieras empezar, que pues es un tema también muy amplio. Sí, claro. Pues bueno, el Chichonal es un volcán, pues que hay que darle la importancia también, como en todos los volcanes. Sí, es un volcán tropical, ¿no? Es un volcán que se encuentra en el noroccidente, el noroeste, del lado izquierdo, ¿no? Hacia arriba, del estado de Chiapas, ¿no? Tenemos este macizo de Chiapas, esta cadena montañosa que se encuentra cerca también de Tabasco, ¿no? Justamente este volcán. Pues bueno, el volcán Tacaná, digo, el volcán Chichonal, sí es un volcán que se encuentra justamente en el estado de Chiapas y es un volcán que tiene una altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar. O sea, realmente es un volcán bastante bajito, Ujú. ¿sí? Caminarlo llegas muy rápido, llegas aproximadamente unas 3 horas, ¿sí? Desde Chapultenango, ¿sí? Hasta lo que es la cima o al cráter, es rápido prácticamente el recorrido. Sin embargo, es un volcán que, eh, que no hay que verlo solamente como un cerro, como se veía anteriormente, ¿no? Ujú. Eh, en la parte tectónica, sí, o sea, hay que primero tener este preámbulo, que México es un país tectónico, ¿sí? O sea, si nosotros vemos la península de Yucatán, la península de Baja California, vemos el Golfo de México, si vemos ciertas estructuras, están condicionadas por las fallas geológicas. Ahora, estas fallas geológicas, como ya había mencionado, van a estar también los volcanes involucrados en este tipo de sistemas internos de la Tierra. Y México, ¿sí? Tenemos una N cantidad de volcanes, en los cuales tenemos volcanes que son monogenéticos y poligenéticos. Los monogenéticos justamente se enfocan en esos volcanes que son pequeños, que su formación suele durar pocos años, o sea, mono, aunque es el prefijo de uno, ¿no? Poco, Ujú. son pocos años. Y los volcanes grandes, como el Chichonal, como el Popo, como el Pico de Orizaba, son poligenéticos, o sea que tiene varias explosiones. Y estas explosiones diversas hacen que sean volcanes que se construyan bastante grandes, ¿no? Que sean con mucha dimensión. Entonces, en la parte sur de México tenemos prácticamente fallas en las cuales pues, va a estar involucrándose, ¿sí? Ahí el sistema sur que se llama el complejo volcánico Chichonal, justamente, se le llama todo ese complejo del volcán, y se forma a partir de la interacción de placas tectónicas. México va a interactuar con 3 placas tectónicas, placa de Cocos, placa norteamericana y placa del Caribe. Entonces, la placa del Caribe, pues está prácticamente cerca, ¿no? De ahí del Chichonal. Sin embargo, las que van a estar incidiendo con mayor fuerza es placa de Cocos y placa norteamericana. Eh, el volcán Chichonal tiene una edad aproximada de 200,000 años, ¿sí? Se formó hace 200,000 años Ujú. y se tiene, o sea, ha estudiado, porque también no es un volcán no muy estudiado, o sea, hizo explosión en 1982, y a partir de esa fecha fue cuando dijeron, ah, mira, sí es volcán. O sea, supieron que era un volcán, ¿no? O sea, no le daban la
importancia necesaria porque pues al final estaban todos enfocados en los volcanes del centro y que eran conos, pero este era un volcán truncado, este es un volcán truncado, que antes de que hiciera explosión tenía un domo, tenía como un pico saliendo en la parte del cráter. Ahorita vemos que hay un lago, pero antes no había un lago, más bien era como un cerro muy picudo, ¿sí? Y ese cerro picudo, ese piquito era un domo volcánico. Cuando explotó, cuando ese volcán hizo explosión, obviamente en 1982, obviamente ha tenido más explosiones. En los últimos 8.000 años, ese volcán ha sido muy activo, ¿sí? Hace 1.200 años hizo explosión, o sea, ha tenido varios eventos eruptivos, pero no se le ha dado la importancia porque es un volcán tropical, o sea, la vegetación cubre todo, entonces dice, pues hay árboles, ¿no? Hay selva, ¿qué más puede pasar? Pero obviamente la gente se comenzó a asentar, ¿no? Pequeños poblados zoques, que al final la cultura de allá es la cultura zoque, ¿sí? Se comenzaron a asentar en las periferias del volcán, y pues bueno, ellos no sabían que era un volcán. También en este gobierno de lo que es José López Portillo, en este sexenio, pues también, ¿no? O sea, pues, ¿quién iba a saber que era un volcán? Entonces no se le dio la importancia. Eh, Cuando comienza justamente este día de febrero, ¿no? No, en febrero de 1982, sí, justamente aquí el Instituto Nacional Indigenista, pues entró a la parte de Chapultenango, Francisco León, a grabar, ¿no? Toda la parte de la cultura. Y pues un mes más tarde, ya pues, lo que es el 28, ¿no? Pues, de marzo, ¿no? De 1982, a las 11 y cachito, ¿no? A las 11:55, literatura dicen 11:55, otros dicen, pero a las 11 comenzaron los tremores, a las 11 de la noche. Entonces la gente, pues yo sentí nada más, ¿no? Pero obviamente toda esta información fue grabada por el INI, ¿no? Que es el Instituto Nacional Indigenista, que un mes después, pues al final se pudo dar este video, incluso lo pueden buscar en YouTube, ¿sí? Que se puede dar, o sea, que salió este video antes de que hiciera explosión. Hizo explosión un mes después de que se hizo este video, y pues prácticamente pues, todo es destrucción, ¿no? Fue en la noche, ¿no? También fue este movimiento, comenzó a las 11:55, ¿sí? Las primeras explosiones decían que llovía ceniza, que llovía arena, ¿sí? O sea, es que cae arena, llueve arena, pero pues, la gente ahí estaba en Villahermosa, en varios lugares, ¿no? No tienen que ser forzosamente cerca del volcán, pero en ciudades que se encontraban, ¿no? Aeropuertos también, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, se cerraron, ¿sí? El volcán Chichonal es un estratovolcán, es este volcán complejo, como les comentaba, que pues por su grado de, por la morfología, ¿sí? Por la morfología tú puedes tener mucha antecedente de las estructuras volcánicas, únicamente por la morfología. Entonces, cuando este volcán hizo explosión, al siguiente día, ¿sí? Hizo explosión con flujos piroclásticos. Esos flujos piroclásticos son nubes calientes, como lo que pasó en Pompeya, algo similar, ¿sí? Que la gente, unos pudieron salir, otros no salieron, y también se entiende el por qué no sale, ¿sí? Porque se han dado muchas reubicaciones en la ciudad en México, en muchas partes del mundo, se dan las reubicaciones, pero ¿qué crees? Pues era nada más una falsa alarma, y llegan a su casa y ¿qué crees? Ya la saquearon, ya se robaron lo poquito que tenían, ¿no? Entonces, también la parte social no ayuda mucho, ¿no? Por la delincuencia, de que, pues bueno, los mismos militares, ¿no? Luego entran y pues comienzan a ver qué se llevan, ¿no? Pues, a ver, pues ahí, uña larga. Entonces, en Chiapas, pues pasó esto, ¿no? La gente que no salió, obviamente es, ¿quién me va a dar lo poquito que tengo, ¿no? ¿Quién me lo va a dar? Nadie. La gente, pues, hubo gente que no salió y pues gente quedó afectada, ¿no? Hubo mucha gente que murió a partir de los flujos piroclásticos, la cantidad de ceniza y también los lahares, ¿sí? Que los lahares son estos eventos volcánicos que si fueran ríos encauzados en barrancas, pero son exclusivamente volcánicos, ¿sí? Que vienen desde las partes altas de los volcanes del edificio
Y esos lajares, pues no es arenita, o sea, esos lajares son rocas calientes. Digo, grandes rocas en bloques, con tal vez en fluidos calientes, o simplemente son fluidos fríos, pero son catastróficos, ¿no? Son ríos que llegan. Entonces, aquí en el 28 de marzo, que pasó este evento en Chiapas, pues fue un evento sorpresa, ¿no? Fue un evento sorpresa para la población y ahí pues también nos arrodilló ante la naturaleza, ¿no? Años después viene el terremoto del 85, entonces ya ahí es cuando viene, ¿no? Es decir, bueno, a ver, pues, ¿qué hacemos, no? Ya cuando viene Protección Civil, se forma a partir del 85, pero pues bueno, en el 82 no había ningún tipo de brigadas especiales para ese tipo de cosas, no lo había. Entonces, y luego el sur también de la ciudad, que pues son zonas marginadas, son zonas que están olvidadas, ¿no? Al menos sí estaba cerca Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Villahermosa, pero realmente es una parte contextual, ¿quién les iba a apoyar, no? O sea, ¿quién les iba a apoyar en un momento tan grave? Aquí mencionaba este señor, José López Portillo, que pues ellos no son los culpables de la naturaleza, sin embargo son los responsables de ver que la población esté bien ante ese tipo de eventos, ¿no? Pero realmente, pues solamente es de dientes para afuera, ¿no? No soy apolítico, ¿no? Sí, pero creo que sí hay muchas deficiencias, ¿no? Ahorita se está yendo mucho la parte política, mucho la parte de la estructuración de desarrollo urbano, pues, a ver, pues voy a darle al compadre, ¿no? Porque he estado, no es que me haya tocado, pero pues he estado viendo cómo se mueven esas figuras. No, pues le doy ya cuando le llega a Protección Civil un recurso de 3 pesos y llegas a Protección Civil y no hay ni palas, no hay mapas, que también aquí los geólogos, los geofísicos, los geógrafos es, ten tu mapa Protección Civil. Tú a partir de este mapa, haz tus estrategias, ¿no? A partir de ese evento fue cuando se hicieron ya los mapas de riesgo también. Sí, o sea, fue cuando dijeron, no, a ver, es que hay que hacer un mapa de riesgo volcánico porque pues, está constantemente, ¿no? Pasando. O sea, el volcán de Colima, ¿no? O sea, es un ejemplo. Entonces, el volcán Chichonal no se exenta, ¿no? El que ya no pase eso. O sea, va a volver a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Lo que sí es que los volcanes suelen avisar, ¿sí? O sea, que también la gente y no es solamente aquí en México, en muchas partes del mundo. O sea, el volcán puede dar 2 semanas, 3 semanas, una semana, meses de aviso que va a comenzar el evento. ¿Sí? Así pasó con el Vesubio, ahí en Pompeya. O sea, Plinio pudo especificarnos, o sea, Plinio el Viejo y Plinio el Joven, Plinio el Viejo pudo redactar, ¿no? Decía, pues, la columna, se sentían así los movimientos, hubo sismos, nada más duraron tanto tiempo, pero sí, temblaba diario, temblaba cada 2 días. Aquí también pasaba lo mismo, o sea, comenzaba a haber sismicidad, pero la gente es, pues, bueno, pues en Chiapas tiembla, o sea, pues obviamente, pues tampoco había en el 82 la tecnología que hay ahorita, que si es sismo, pues ya te avienta, ¿no? Que es una alerta sísmica. Pero antes no había eso, o sea, es de, pues, estoy acostado y a ver si no me agarra el sismo, ¿no? O tremor. Entonces, en el Chichonal, pues pasaron esos eventos que avisaban a la gente, pero la gente, por desconocimiento, por ignorancia también de los tomadores de decisiones, pues pasó lo que pasó, ¿no? Hay que tener presente que siempre los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Entonces, nosotros tenemos que, los volcanes, pues, pues sí, los volcanes dan vida, pero también destruyen. O sea, los volcanes te dan suelo, te dan para que siembres, te dan agua, te dan árboles, te dan todo. Pero pues, también los volcanes destruyen, ¿sí? Porque al final es un proceso de construcción. Y el Chichonal, pues tenemos muchos poblados que se vieron afectados, ¿no? Chapultenango, Francisco León, Ocosingo, ¿no? Que fueron los más importantes que se vieron afectados. Francisco León desapareció por un flujo piroclástico, ¿sí? O sea, el volcán Chichonal, cuando hizo explosión, ese pico que les comentaba, ese domo, se destruyó y se hizo un cráter cóncavo. Este cráter cóncavo tiene en la actualidad agua. Esta agua
no es de la lluvia, es de la actividad hidrotermal, es de lo que hay abajo todavía también, todo el agua que se encuentra en los mantos freáticos, pues también comienza a salir, ¿no? En la parte alta del volcán. El agua que se encuentra en este cráter es un color verde, ¿sí? Es un color como turquesa. Y eso, pues, eh, se debe a los minerales, ¿sí? A la gran concentración de azufre, de CO2, una cantidad de minerales que va a contener el agua. Justamente hace 2 años, ¿sí? Participé en un proyecto ahí con los de la UNICACH, ¿sí? Con la doctora Silvia Ramos también estuve y otros investigadores. Les apoyé también en sacar, ¿no? Medidas pues, analizar el agua, la química del agua. Y bueno, me comentaba la doctora, ¿no? Que en algún momento eh, son tan cambiantes estos focos geotérmicos que en un momento del lago, aquí puede estar, o sea, en ese sector del lago está caliente y aquí está frío. Entonces, pues, me comentaba la doctora, ¿no? Que también la parte, ¿no? Aquí viene lo de, que comentaba del ecoturismo, ¿no? La parte de, pues a mí me vale gorro y me bajo, ¿no? Al volcán. Cuando también bajar al cráter es súper riesgoso, porque es muy inclinado. Si nos agarra un temblor bajando el cráter, se cae la montaña. Sí. O sea, y la montaña no son rocas del tamaño del mouse, o sea, son rocones, ¿no? Pero la gente pues, no ve la percepción del riesgo. Entonces, cuando yo bajé, pues bajé con mi casco y toda la cosa. Pero lo que yo me di cuenta y me comentaba la doctora es que pues, luego mucha gente, pues vamos a meternos al volcán. Tampoco hay un letrero que no te metas, no hay nada, ¿sí? Entonces, justamente pasó un caso que una pareja, unas personas se habían metido al lago, ¿no? Entonces no, tampoco estaban así en medio del lago, estaban cerquita de la orilla, pero los movimientos geotérmicos son tan bruscos y tan rápidos, son tan súbitos, que cambió la temperatura de acá a acá y la gente se quemó. Wow. Sí, o sea, no murió, pero sí quedaron con quemaduras bastante altas. Esto fue lo que me comparte ahí los investigadores, que digo, pues no es nada más de, ay, sí lo veo bonito y ya, o sea, realmente sabes en dónde estás parado, ¿no? Y actualmente, a partir de todo este evento volcánico, pues sí, dices, en el 82 pasó, y como suele suceder, 2, 3 años y le damos consistencia al evento. En el 17, en el 19, ¿no? El 17 que pasó el terremoto, 17, ya 5 años. pues fueron 2, 3 años, ¿y qué pasó? Ay, no, pues ya, cuando hacen sismo, bueno, quién practica, quién sabe qué. No, yo no he visto en las escuelas que den protección civil, riesgos volcánicos, no lo dan, tal vez en geografía y hay un tema ahí embarrada, ¿no? Pero no lo dan, cuando debería ser un tema de importancia, ¿no? En vez de que les den, no sé, sí, que sea tal vez como una materia, ¿no? Como tipo taller, ¿no? Es un taller de riesgos para los niños, ¿no? Pero no tenemos esa cultura todavía. Y en la actualidad, en Chapultenango, justamente hace unos 2 años que fui, tienen esa cultura de la percepción del riesgo. A los niños de primaria, de secundaria, hacen que representen la percepción del riesgo, o sea, del volcán con la población. También ahí hay una historia pues bastante bonita que es de Pihuachú, no sé si la has escuchado o No. la has leído, que Pihuachú pues se supone que es esta señora, es esta anciana que cuida la montaña, ¿no? Y según la historia, según la leyenda, es que pues, cuando pasó lo de la explosión volcánica es pues que la señora tenía un hijo que iba a tener una fiesta y pues iba a tocar a las personas, ¿no? Y pues le negaban, y pues obviamente la señora se enojó y pues se hizo explosión el volcán, ¿no? Esa es la parte también de la cosmovisión, ¿no? Soque, porque pues también Pihuachú, no es que se escriba así Pihuachú, o sea, se escribe Piogua con W, Chuhue, o sea, igual ahí si lo quieren buscar, ya luego platicamos, ¿no? Pihuachú, que es una historia bonita, y pues bueno, ¿no? También esta parte de la cosmovisión zoque con relación a la montaña, y no solamente la zoque, o sea, los nahuas, los incas, muchos han tenido esa veneración por la montaña. Entonces la gente ahorita no se va, ¿por qué? Porque la montaña les da agua, les da sustento, les da tierra, pero con la percepción del riesgo, de decir, ¿sabes qué? O sea, sí puedes vivir aquí, pero la vulnerabilidad es esta, ¿no? Ese es tu peligro.
tu peligro es y tu riesgo es alto porque estás viviendo aquí. Aunque sepas, pero pues, al fin tu riesgo es alto, ¿no? Entonces, la gente actualmente pues ha tenido las escuelas, la universidad, la UNACH y la UNICACH, también este Instituto de Cambio Climático ahí que se encuentra en Tapachula, me parece. Sí, pues también, ¿no? Tenemos que, pues la gente, ¿no? Ha podido, ¿no? Tener esa percepción del riesgo. Los niños, que sobre todo los niños tienen que tener ese conocimiento, porque los niños son los que van a vivir ahí, son los que van a crecer, Sí. ¿no? Entonces, en la actualidad, muchos pueblos de ahí pues hacen eso, más que nada ahí en Chapultenango. En Francisco León no he sabido que hagan ese tipo de actividades culturales o académicas, pero sí se está dando, ¿sí? La difusión y el aniversario cada año se da, bueno, y justamente tuve la oportunidad de ir con estas personas a llevar a los alumnos, ¿no? Que los alumnos también de Ciencias de la Tierra, de allá de la universidad, pues al final lo ven también como una parte interesante, pero aquí hay que meter al geoturismo, ¿sí? Aquí ya es interesante la parte del geoturismo, o sea, no podemos detenernos por la parte del flujo piroclástico porque sepultó al pueblo, se afectó a la población, sino hay que saber convivir ya con ellos. ¿Cómo? Pues de una manera de geoturismo. O sea, si la gente quiere ir a visitar, tienen pues, también que tener alguna entrada económica, pero sobre todo que la gente vaya educándose, que es el senderismo también de educación, senderismo educativo, ¿no? Que al final, pues mucha gente va a los volcanes, ¿no? Como centro, porque al final la naturaleza, sean volcanes o sea playa, lo que sea, la naturaleza llama la atención. La naturaleza, pues te dice, saca foto, casi, casi, ¿no? Sí. Y más que la foto te sientes bien. Yo nunca he conocido a alguien que diga, es que ya me harté. O sea, sí, cuando hay muchos moscos, pero alguien que está en una cascada acampando, yo voy a decir, no, yo me quiero quedar, ¿no? Entonces, los niños en estos poblados, pues tienen ya esta percepción del riesgo. Lo malo es que pues llega toda esta información basura, ¿no? Conciertos, fútbol, bueno, soy muy respetuoso en eso, pero la gente se clava mucho en eso y dice, bueno, hay esto. Y más cuando viven ahí, la gente se pierde, o sea, ya la gente pierde la misma cultura, ¿no? Y da interés a otras cosas. Y se pierde justamente, ¿no? Esta parte de la percepción del riesgo. Y lo vemos desde eres historiador, creo. Sí. Ujú. Y lo vemos desde los códices, ¿no? Los códices representaban el espacio, los códices simplemente, ¿no? Pues bueno, cantidad de códices, pues mencionan las montañas, ¿no? Las representan las montañas, los tepetl, ¿no? Y aquí, pues, no es la excepción. Sí, sí, pues el surgimiento mismo de los templos, ¿no? Las conocidas pirámides y demás. En fin, todo un tema, Sócrates, y te agradezco mucho que hayas aceptado la charla para platicarnos de ello. Me quedo con muchas preguntas, pero quiero cerrar con una. Nada más quiero remitir a mis escuchas a que también escuchen un episodio que hice en el marco de FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, de una película que se llama Pobotsu, Noche Blanca, que justamente es la que me trajo a colación el asunto del Chichonal. Es una película en donde sí se fueron a filmar al cráter y sí hay alguien que se mete ahí y demás. Entonces, bueno, a ver, eso me llamó la atención porque dije, a ver, el volcán está activo y bueno, ya ahorita nos explicaste un poco esto, Sócrates. Pero a ver, yo le escuché una vez a alguien que decía, el mejor ecoturismo es el que no se hace, ¿no? Y me interesa mucho este tema que dices del geoturismo, porque tú también lo aplicas, ¿no? Tú lo haces, Sócrates. Sí, 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 sí. Pues bueno, eso del ecoturismo es un concepto, ¿no? Que luego entre colegas hemos manejado, que realmente es ecoturismo, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre el ecoturismo y el geoturismo, ¿no? El ecoturismo, pues tú ves prácticamente, ecoturismo es Xcaret. Ecoturismo es, vete allá a la zona de Maya y te están destruyendo todo, y sí, la tirolesa y todo, pero a costa de qué, ¿no? Ujú. Y sin que te enseñen nada, y simplemente no hay algún beneficio con la población, simplemente son los inversionistas, yo y contrato, ¿no? A los que se encuentran en la periferia. Y el geoturismo
no es eso. El geoturismo es la integración. El geoturismo es que el visitante conozca la historia geológica, la historia ambiental y la importancia de cuidar, ¿sí? A partir del relieve, a partir de este patrimonio geológico. El geoturismo se encarga que es el mejor salón de clases, ¿sí? O sea, al final hay tanto para aprender, ¿sí? O sea, es la mejor película. Cuando tú vas a algún lugar, o sea, la película no está en la televisión, está en la ventana, porque ahí tú puedes interpretar todo, ¿sí? Tanto la parte socioeconómica como la parte ambiental de la basura, la parte de la distribución de las montañas, la vegetación. En verdad, tienes una enciclopedia para entenderla y, bueno, analizarla, observarla. Y el geoturismo se encarga justamente de aprovechar, de reunir y de ser integral con la población. O sea, que la población sea el anfitrión, no tú. O sea, yo como prestador de servicios turísticos, yo voy y que hagan una derrama económica ahí, ¿sí? Con la población, no conmigo. El geoturismo también se enfoca en la parte de enseñarle a la gente, o sea, que la gente no se vaya solamente con la foto y ya, sino que sepa en dónde está, porque siempre es bien interesante. Cuando tú ves algo así bien raro, dices, bueno, ¿y esto cómo se formó? ¿No? O sea, si lo vemos en algún volcán o en la ventana que había ahí en Baja California, en La Paz, ¿no? Que se acaba de caer, ¿no? Estos arcos, dices, bueno, ¿cómo se formaron? Y justamente el geoturismo es que, pues, te van explicando, ¿sí? Te van haciendo una reconstrucción del paisaje, cuál es la importancia ambiental. No solamente ir por ir, sino ir a aprender y que tú eso que aprendiste lo vayas divulgando, porque al final pues yo no voy a ser guía por siempre, o sea, más bien es que la gente sea divulgación de la ciencia, eso es el geoturismo, es divulgación de la ciencia a partir de senderos educativos, ¿sí? Y recreativos. Recreativos pues ya van a estar, pero educativos es que realmente llegue una persona y te pueda explicar, ¿sí? La importancia de eso. Pueden ser profesionistas o pueden ser gentes del pueblo que fueron capacitados, ¿sí? Por las personas de la rama científica. Pero ahora, ojo, no siempre lo científico es lo mejor, ¿no? Porque también las tradiciones, lo que las plantas y lo que también las tradiciones, eso es lo que también enriquece. Claro. Entonces, no es una lucha, más bien es una integración de conocimientos rurales y científicos. Okay, entonces, eso es el geoturismo y ahorita estoy enfocándome en esa parte de dar estos servicios, ¿no? Dar esta parte del geoturismo como profesor de la ENA, doy clases a los arqueólogos, pues se me facilita, ¿no? Al final mis prácticas de campo es pues, con los alumnos, obviamente con ellos se puede hacer algo de geoturismo, ¿no? No como tal así cobrando, simplemente es que ellos comprendan en dónde están sentados como arqueólogos y poder explicar el territorio como arqueólogos, ¿no? A partir de lo que es la geografía. Y a esta también se llama la geoarqueología. Entonces, el geoturismo, pues, lo pueden aplicar historiadores, al final es gente que conozca de su medio y pueda compartir el conocimiento. Eso es el geoturismo, ¿sí? Y sobre todo cuidándolo a partir de una percepción cultural, científica y recreativa. Pues muy bien, Sócrates, saludos a la ENA, que siempre es rica en conocimientos por toda esta transversalidad de disciplinas que maneja y que siempre resulta muy interesante. Te agradezco mucho, Sócrates. ¿Dónde te puede buscar la gente? Justamente si quiere preguntar por alguno de tus servicios, preguntarte algún otro tema relacionado a estos y pues nada, yo me quedo con este énfasis, pues sí, terrorífico de que pues sí nos hace falta más educación en el asunto de protección civil. Haré algún episodio especial en el tema, pero pues sí, este año cumplimos 5 años de ese sismo del 17 que nos dio, no fue tan amable recordatorio, pero no fue el sismo del 85, entonces pues deberíamos estar preparados para ello y sí, yo sigo viendo muchas faltas de protocolos, de cosas, en fin. Pero bueno, ¿dónde te pueden buscar, Sócrates? Claro que sí, las redes en Instagram y en Facebook es Geosenderismo México. Sí, ahí pueden encontrar esto que les comento del geoturismo, que no solamente es la parte de ciencia, sino también
comparto información, ¿no? Todas las fotos que tomo, de donde voy, pues les doy ahí una parte académica, ¿no? No todo es, pues vamos y te cuesta esto, ¿no? Es simplemente informar. Esas son las redes sociales y en particular pueden buscarme como Carlos Villar, ¿no? En Facebook y en Instagram Carlos-Villar, y así me pueden encontrar y con mucho gusto, ¿no? También en algún momento, en otra cápsula, hay muchas cosas que platicar, percepción del riesgo y muchas cosas. Claro que sí, Sócrates. No, bueno, pues aquí tienes tu casa. Ya la audiencia que te escuchó a través de aquí es tu audiencia también. Entonces, de verdad, cualquier cosa que quieras aportar, sumar, anunciar, lo que sea, aquí tienes un espacio y yo te estoy eternamente agradecido por haber tomado esta charla en domingo, que ya además es el domingo, ¿no? y te agradezco mucho, Sócrates. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias. Pues nosotros nos vamos justamente a las recomendaciones de este episodio. No se vayan, ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. En cines permanece una película que no deben de perderse en pantalla grande. Se trata de La peor persona del mundo del noruego Joachim Trier. La persona narra la vida de Julie, una joven que lucha día a día por encontrar su camino en la vida. ¿Fácil? Para nada. Lejos de la visión clásica del cine comercial que nos llega de los Estados Unidos, la película bien podríamos definirla como una comedia romántica realista. ¿Realista? La vida es tan compleja como para plasmarla en apenas poco más de 2 horas de película. Sin embargo, la peor persona del mundo lo consigue con una parte de la misma. Julie es un ser humano con virtudes y con defectos, con miedos, inseguridades y también con sueños, anhelos y deseos. Así como un día se levanta con antojo de chocolate, al día siguiente se levanta con antojo de fresa y al que sigue con antojo de vainilla. Busca su sitio, su espacio, y en el camino, la vida parece que se le derrumbará y le terminará por cobrar sus decisiones. ¿Pero eso la convierte en la peor persona del mundo? No, la convierte solo en una persona, como todas las demás, con pros y con contras. Como me dijera un cineasta, así como un día se levanta y hace el bien, sin desearlo, también hace el mal. Es una persona que deambula entre los grises y jamás pasa de blancos a negros puros. No existen esos estados puros. Con un gran ritmo, entretenida y con una protagonista a la altura de atraparnos desde el primer instante, La peor persona del mundo es una muestra de la riqueza cinematográfica de una industria como la noruega. No se sorprendan si en pocos años vemos el estreno de la versión norteamericana de esta historia. Ah, por cierto, como experiencia de pareja, les resultará interesante. Vayan preparados para el análisis y la charla posterior. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así me despido de este podcast, uno más que realizamos acá. Muchas gracias por seguir este episodio, muchas gracias por seguir los anteriores. Estamos sumando cada día más episodios. Nos vamos acercando poco a poco al número 100, que se cumplirá, si no me equivoco, sí, en este 2022. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido y muchas gracias a ustedes que lo comparten, lo escuchan. Ya saben, si les gusta mucho, compartan. Si les gusta muchísimo, sean parte del patreon.com/Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. No dejen de dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.